Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Ya están aquí nuestros especialistas para analizar, por supuesto, temas importantes para la vida pública de Querétaro y de México. Le doy la más cordial bienvenida a todos ellos. Mi querido Jorge Luis Montes, ¿cómo estás? Bien, Ale, con mucho gusto, como siempre, estar aquí en RR Noticias. Igualmente. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Daniel, muy buenos días. También con el gusto de estar aquí en RR Noticias. Mi querido Víctor Alfonso Cuevas, bienvenido también. Con el gusto y el privilegio de estar en los micrófonos de RR Noticias. Y finalmente, y no por ello menos importante, Juan Luis Íñiguez. Bienvenido también, Juan Luis. Apreciado, Daniel, con el gusto de estar aquí en RR Noticias. Igualmente, gracias a todos ustedes. Y el tema de hoy es un asunto del que platicamos de manera cotidiana en este espacio, que es el tema de la seguridad. Hoy en día hay que recordar, desde el gobierno federal han hecho un análisis importante diciendo que hay una reducción, pues cuando menos de un cuarto de los homicidios con respecto a los últimos meses a nivel nacional. Y hoy nuestra compañera Tere Garay, la directora de noticias aquí en RR, nos ha preparado la siguiente cápsula. En los últimos 7 meses, el número de homicidios dolosos ha disminuido casi 25% en el país, al pasar de 86.9% en septiembre del 2024 a 65.3% en abril del 2025. A pesar de ello, la violencia en Sinaloa no cesa. La guerra entre los Chapitos y la Malliza, la cual ha cobrado cientos de víctimas, continúa. ¿Qué requiere el país para alcanzar una verdadera pacificación? Apenas el pasado jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, daba a conocer que gracias a la coordinación y a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, se ha logrado un decremento en el número de homicidios dolosos. Por día, dijo, se tienen 21 asesinatos menos. En tanto, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, destacó que poco más del 52% de los homicidios se registran en Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y Guerrero. En lo referente a los delitos de alto impacto, estos registraron una reducción del 19.25% entre octubre del 2024 y abril del 2025. De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la administración de la presidenta Sheinbaum se ha logrado la detención de más de 20,000 personas por delitos de alto impacto, además de que se ha asegurado 154 toneladas de droga y más de 10,000 armas de fuego. A finales de julio del año pasado, una avioneta surcó el cielo de un aeropuerto rural en las afueras del Paso, Texas. De la aeronave descendieron Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, e Ismael El Mayo Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa. Las versiones de una posible entrega pactada por el jefe criminal rápidamente quedaron atrás, cuando su abogado aseguró que Ismael Zambada había sido secuestrado y entregado a las autoridades estadounidenses por el hijo del Chapo Guzmán. Iniciaba así la guerra entre los Chapitos y la Malliza, que ha cobrado cientos de vidas en Sinaloa. ¿Es la Estrategia Nacional de Seguridad la respuesta que se requiere para combatir los delitos de alto impacto? Gracias a Tere Garay por esta introducción y bueno, vamos a arrancar con nuestros panelistas planteándoles a todos una misma pregunta que de entrada sería, y me quedo con este dato, lo que han presumido las autoridades federales, la reducción de hasta un 25% en los homicidios. Si crees, Juan Luis Íñiguez, que esto representa efectivamente una mejora en materia de uno de los temas más sensibles. Creo que la preocupación principal que tienen los mexicanos, que es el asunto de la seguridad. Cuéntanos tu óptica, por favor. Pues mira, Daniel, para mí es muy clara la circunstancia de que para la verdad, el tiempo. Y finalmente pone a cada quien en su lugar. La historia registra hechos que son muy contundentes y por supuesto, hoy el tiempo nos dice, y el paso de la historia también, que el dolor de la muerte que causó la guerra de Calderón contra el narcotráfico es cuantitativamente menor al que ha dejado el lastre del régimen actual. Y esto es claro, evidentemente tenían que bajar algunos porcentajes, pues dado que en el sexenio pasado tuvimos números verdaderamente de escándalo. Entonces, por supuesto que no podía continuarse con una circunstancia similar. Sin embargo, vamos al punto. El punto es que no se ha roto ese pacto con los criminales. ¿Dónde quedaría este régimen sin ese pacto y sin el uso y el abuso de los programas sociales que han tenido hacia el pueblo? Evidentemente, las razones y las respuestas las vamos a proporcionar en el siguiente bloque, pero por supuesto que hay una condición positiva que debemos de reconocer en este cambio,
de estrategia nacional, pero que aún no es para nada suficiente. Gracias por esta primera intervención, Juan Luis Íñiguez. Y bueno, ahora sí que, como dicen, por alusiones directas a tu fuerza política, mi querido Jorge Luis Montes, nos interesa conocer también tu punto de vista. Adelante. Sí, yo creo que está siendo la respuesta ante la problemática de la violencia en nuestro país. Está siendo, por ejemplo, en Sinaloa, en Guanajuato, donde han disminuido también los índices delictivos de alto impacto. Recordemos que la estrategia que plantea la doctora Sheinbaum con el secretario Harfuch tiene que ver con 4 grandes aspectos, que es la atención a las causas, que es algo que a veces no se ve tanto, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que está siendo también importante, se ha visto, la inteligencia e investigación y la coordinación. Decía Harfuch ayer, tienen algunas entrevistas, que el éxito o el avance que está teniendo en Guanajuato es precisamente porque la gobernadora ha estado participando en las mesas de seguridad nacionales, lo que no se había hecho anteriormente. ¿Cómo esta estrategia, Daniel, está favoreciendo a disminuir los índices de inseguridad en el país? Insisto, está siendo la respuesta a esta estrategia, es el segundo piso de la cuarta transformación, y bueno, para continuar esto, pues necesitamos que se siga fortaleciendo la estrategia en su conjunto. Jorge Luis, gracias por esta primera intervención. Momento de escucharte también con este mismo planteamiento. Si crees tú, estimado Sergio Camacho, que esta reducción que se anuncia del número de homicidios en realidad refleja pues lo que quiere el mexicano, que es pacificar el país. Definitivamente, Daniel, creo que bueno, lo comentaba Juan Luis y ahora mismo Jorge Luis con las acciones o con los lineamientos de la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum. Bueno, pues vamos, generan números que contrastan con lo que se dejó de hacer durante 6 años, ¿no? Donde se viene de un sexenio de poca autocrítica, de falta de coordinación, de falta de colaboración y evidentemente de acciones para reducir la violencia, ¿no? Ahora mismo se está dando una reconfiguración en todos lados, ¿no? Tanto del gobierno en cómo encarar al crimen organizado, como hemos hablado y exigido como ciudadanos, ¿no? Que se haga con toda la ley, sin impunidad y combatiendo también la corrupción. Pero también con otros ingredientes, como se está dando toda esta reconfiguración del cártel de Sinaloa o del crimen organizado en esa región del país, donde se está convulsionando y Sinaloa vive sumida en la violencia entre este reacomodo de los poderes ahí en los cárteles, ¿no? Y también la fuerte embestida e iniciativa del gobierno norteamericano en apoyarnos en el tema de seguridad. Gracias, estimado Sergio Camacho, también por esta primera intervención. Ahora es turno de Víctor Alfonso Cuevas. Víctor, ¿estás en un país más seguro que el de hace 7 meses, ahora en la administración de Claudia Sheinbaum? ¿Qué dirías? Pues a mí no me toca defender al gobierno de la Cuarta Transformación, ni soy capaz de juzgar si somos más seguros o no, pero es evidente que hay un cambio en la estrategia de seguridad, porque no es continuidad, es corrección lo que están haciendo. Una corrección silenciosa, sí, porque son incapaces de reconocer que esta supuesta estrategia de abrazos no balazos en realidad fue una falsa narrativa para combatir la violencia que solamente se basaba en discursos y que en los hechos pues tuvo al país en la convulsión en la que hoy se encuentra. Al final del día, este cambio que sí hay, es porque el gobierno ya se dio cuenta que no se puede pactar con el crimen, que al crimen hay que enfrentarlo. El problema es que no lo dicen. ¿Por qué no lo dicen? Porque aceptarlo sería reconocer que durante 6 años nos fallaron, o peor aún, que hubo una gran colusión con el crimen organizado. Y para muestra hay 3 botones. El primero de ellos, en los 6 meses que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum, van 30 toneladas de cocaína decomisadas. En todo el sexenio de López Obrador apenas se decomisaron 60. A este ritmo va a multiplicar por 10 lo que decomisó López Obrador. Y si nos vamos a ver, pues vemos que la Secretaría de Seguridad ya está batiendo criminales. Y la tercera, pues que nos pasen la receta de las semillas del ermitaño que le dieron al fiscal general de la República, Gers Manero, porque lo revivieron. Sí, claro, cuando ya muchos decían que estaba en las últimas, Alejandro Gers Manero. Buena referencia esa para los fanáticos de Dragon Ball, mi querido Víctor Alfonso Cuevas. En fin, vámonos ahora con esta segunda ronda. Hemos visto, estimado Juan Luis Íñiguez, cómo la violencia también se ha venido fragmentando territorialmente. Algunas regiones son más inseguras que otras en la República Mexicana, y es en este contexto que me gustaría plantearles a todos ustedes, y arranco contigo, el papel que tienen que jugar las autoridades locales, tanto a nivel estatal como a nivel municipal, evidentemente también todas ellas con un grado de responsabilidad importante respecto de lo que pasa en este país. Te escuchamos. Sí, por supuesto que es un punto vital en la vida pública y en su condición
elemental para permitirle a los seres humanos que habitamos este país pues una condición básica para poder desarrollar nuestros planes personales, familiares y en comunidad. Y sin duda alguna es ahí donde el gobierno federal desde 2018 prometió que su sola llegada iba a permitir una especie de purificación de la vida pública, y que esto pues se quedó en una promesa vacía. No solamente hicieron esto, sino también cancelaron de manera irracional una serie de recursos que eran destinados precisamente a fortalecer la seguridad de abajo para arriba. Pero afortunadamente en Querétaro tenemos una condición bastante favorable en la que hay gobiernos que ejercen su responsabilidad, y en el caso, por ejemplo, de la capital, ahora mismo con Felifer Macías, pues hay una inversión de carácter histórico en materia de seguridad. Ahí tenemos el plan de la Guardia Cívica, los 350 millones de pesos en unidades. Todo esto va a fortalecer la tranquilidad de las familias en Querétaro. Muchas gracias, estimado Juan Luis Íñiguez, por esta segunda ronda y el mismo planteamiento que ya tocabas hace un rato, Jorge Luis Montes, respecto de la necesidad de coordinación, no solamente, digamos, por querer, sino porque además es una obligación de ley, ¿no? El papel que juegan autoridades locales también para la pacificación de México. Sí, es fundamental el tema de la coordinación. Creo que se ha reforzado mucho, está dando resultados. Pero decía el secretario Harfuch hace unos días, o sea, también es importante que las fuerzas locales, municipales y estatales hagan su papel. Si bien es muy importante el tema de la prevención, las fuerzas federales no tienen esa capacidad de estar en un primer contacto con la ciudadanía. Se reconoce cuando hay municipios que invierten en términos efectivos en el tema de las patrullas, de la capacitación, del fortalecimiento de la seguridad, pero no solamente en el tema de las Fuerzas Armadas, sino también en un tema a nivel nacional, como se plantea, que sea un tema preventivo, que sea este tema de la coordinación. El desarrollo social es algo muy importante para nuestros jóvenes, niños que están creciendo, no que hagan en un futuro en las garras de las delincuencias organizadas. Entonces son todos estos factores que se tienen que tomar en cuenta, pero sin duda las fuerzas municipales y estatales tienen un papel preponderante, y creo que ahí es donde tenemos áreas importantes de oportunidad en términos generales en el país. Gracias, estimado Jorge Luis Montes. Es tiempo de escucharte también con este mismo planteamiento y tu análisis, Sergio Camacho. Sí, Daniel, bueno, pues comentaba ahorita Juan Luis, ¿no?, que hay áreas de oportunidad en el tema de los estados y municipios. Y yo pienso que más bien es muy paradójico lo que sucede, porque finalmente los municipios son al inicio las entidades más vulnerables a lo que se ha venido dando en muchas entidades de colusión con el crimen organizado, ¿no? Por ahí entran por los gobiernos municipales y hemos visto que también en algunos casos se llega hasta los gobiernos estatales. Y comento que es paradójico porque aun cuando se habla o se reclama una colaboración y un mucho más trabajo en conjunto, bueno, venimos de un sexenio también donde se recortaron los recursos federales, las aportaciones que se daban a estados y municipios para esto, ¿no? Y de alguna manera, en una situación tan crítica de inseguridad, bueno, pues le tocaba a los estados y municipios rascarse con sus propias garras, ¿no? Y hacer que la cobija alcanzara, lo cual, insisto, es complicado cuando también tienes en algunas entidades el crimen organizado muy incrustado, ¿no? Sí se aplaude que exista esta apertura para la colaboración, pero se tiene que revertir, lo comentabas un rato, Víctor, ¿no? O sea, no están cambiando estrategias, están corrigiendo lo que se dejó de hacer y nos falta mucho por hacer ahí. Gracias, estimado Sergio Camacho, por esta nueva intervención, y también con este mismo planteamiento es tiempo de escucharte, estimado Víctor Cuevas. Pues efectivamente en los gobiernos estatales hay una gran responsabilidad, porque si ya entendieron que la estrategia de AMLO fue un fracaso, ¿cuándo van a ir por los culpables? Y quizás entonces los verdaderos culpables están en todos esos gobernadores que pactaron con el crimen organizado, porque si no son los gobernadores, entonces tuvieron que haber sido autoridades del gobierno federal, que puede ser, o sea, pueden ir también por los titulares de aduanas que dejaron pasar esas toneladas y toneladas de drogas a nuestro país. O al final del día, aquí tienen dos opciones: hacer las cosas y buscar entonces a los culpables y los responsables de que el sexenio de López Obrador haya sido los más desastrosos en materia de seguridad, o fingir que fue por arte de magia que el crimen organizado creciera. Y la realidad es que si ya están cambiando el rumbo en la estrategia de seguridad, también acá lo deberían de cambiar, porque no puede haber futuro sin justicia y sin perseguir a los responsables de esta barbaridad en la que sometieron a gran parte del país, donde al final del día gobierna Morena, porque lo hemos dicho muchas veces, detrás de Morena viene el crimen organizado.
Gracias, estimado Víctor Cuevas, por esta participación. Con ello cerramos esta segunda ronda. ¿Y qué les parece si escuchamos ahora esta segunda parte de la cápsula que nos ha preparado nuestra directora de noticias, Tere Garay? El 15 de septiembre del 2023, Ovidio Guzmán López pisaba suelo estadounidense, luego de haber sido extraditado por las autoridades mexicanas. El próximo 9 de julio participará en una audiencia en donde se presume se declarará culpable de liderar una red internacional de narcotráfico vinculada al cártel de Sinaloa. Como parte de las negociaciones entre Ovidio Guzmán y las autoridades estadounidenses, de las cuales podría ser testigo protegido, este lunes 17 familiares del narcotraficante salieron de Sinaloa para entregarse al FBI en Estados Unidos. De acuerdo al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los familiares del hijo del Chapo Guzmán que se entregaron a las autoridades estadounidenses no eran objetivo ni eran buscados por autoridades mexicanas. El mes de abril cerró con 1,705 homicidios dolosos en nuestro país y el primer cuatrimestre del año con 7,545 asesinatos. Esto de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La violencia en algunas zonas del país no cesa, a pesar de los esfuerzos que se vienen haciendo. ¿Es necesario reorientar la estrategia en materia de seguridad o se avanza por el camino correcto? ¿Se recrudecerá la guerra entre los chapitos y la malliza tras la audiencia del próximo 9 de julio? ¿Qué se debe hacer para alcanzar la pacificación del país de una vez por todas? Bueno, pues ahí está, segunda parte del análisis con nuestra compañera Tere Garay, que nos da pie precisamente para hablar también de la coordinación, pero no solamente entre la federación y los estados y los gobiernos municipales, sino también la binacional que tiene que ver con los Estados Unidos. Y ahí, por supuesto, este ingrediente del que ya platicaba, que pues recientemente ha sido la entrega de varios familiares del Chapo Guzmán hacia las autoridades norteamericanas. En medio también está este ingrediente del que mucho se ha hablado ahora en los últimos días y horas, del retiro de la visa a una gobernadora en funciones del estado de Baja California. Desde la oposición han dicho que pues aparentemente podría estar vinculada a algunos temas de investigación, tanto ella como su esposo en los Estados Unidos, como pudiera ser lavado de dinero u otras cosas, y remarco presuntamente porque de esto no ha habido confirmación. Por supuesto, desde Morena han dicho que esto se trata de un golpeteo meramente político. En torno a estos asuntos que les estoy planteando y de cómo ha sido esta relación también con los Estados Unidos, que de pronto ya dicen que no se dejan ayudar. El presidente Donald Trump ha dicho que la presidenta Claudia Sheinbaum le tiene miedo a los cárteles. ¿Qué podrías decir, Juan Luis Íñiguez? Bueno, pues agradecer tu pregunta porque esta me permite aludir a un tema fundamental. ¿Cómo ha cambiado o cómo puede cambiar la postura del morenismo que nos han restregado por años que la justicia gringa pues se hizo cargo de García Luna y que evidentemente había mucha confianza en ese sistema de justicia? Pues ahora vamos a ver, ahora que vienen estos posibles nubarrones contra el régimen y contra sus figuras, pues posiblemente la postura pudiera cambiar. Vamos a exigirles que tengan la misma confianza que tuvieron en ese sistema gringo para poder procesar pues a quien tenga que pagar por algún delito. Y evidentemente, bueno, pues sabemos que en esta materia no es correcto lo que ha dicho la presidenta de que dejen en paz al expresidente López Obrador. A lo que necesitamos que dejen en paz es a las familias, que verdaderamente se articule la fuerza del Estado mexicano para romper ese pacto con los delincuentes y para perseguirles, y que sea la justicia mexicana la que dé cuenta de ellos. Gracias, estimado Juan Luis Íñiguez. Se puso bueno el planteamiento. ¿Qué dices, Jorge Luis Montes? Dice que pues no son congruentes y que los gringos nada más son buenos cuando a ustedes les conviene. ¿Qué decir al respecto? No, pues yo creo, por ejemplo, el tema de Marina del Pilar, pues es un tema que se tiene que profundizar más la información. Por supuesto que si hay algo que deba, pues estamos a favor de que no haya impunidad, que se castigue, o sea, sean propios o extraños. Ese es un hecho, porque es una clave para el combate a la corrupción, a la delincuencia y demás. Y
Y vamos a ver, recordemos que a Ovidio, por ejemplo, en ese caso lo detuvieron las fuerzas mexicanas totalmente. Se hace el proceso de extradición en base al derecho internacional y ahora Estados Unidos hace algunos acuerdos. Se van estos 17 familiares del Chapo y compañía, pero las fuerzas mexicanas están respondiendo. Tenemos que ir, insisto, a los 4 puntos, a la coordinación, a la fortalecimiento de la Guardia Nacional y a la inteligencia. Tenemos que ir hacia eso y los resultados que se ven tienen que ver con esa profundización del sexenio del presidente López Obrador y el reforzamiento que hace en esa misma ruta y las correcciones, y hay que decirlo también, que hace la presidenta Sheinbaum. Gracias, estimado Jorge Luis Montes. Es tiempo de escucharte también con este planteamiento. ¿Qué decir al respecto, Sergio Camacho? Sí, Dani, mira, pues, como decíamos, ¿no? Vamos, es momento de que se empiece a hacer justicia, ¿no? Decía Víctor, bueno, después de la paz tiene que venir también la justicia con la corrección. Y qué bueno que Gers Manero se levanta del letargo donde estuvo guardado 6 años, ¿no? Y que empiece a ejercer las acciones, porque sí, de alguna manera, como mexicanos nos duele que se lleve la justicia del otro lado de la frontera, ¿no? Donde, insisto, hace un momento decía, está esta embestida del gobierno norteamericano donde se está exigiendo, se está demandando ayuda para controlar el problema del narcotráfico en México. Las alusiones directas las menciones directas que hace el presidente Trump sobre la inacción y la falta de disposición a la ayuda de la presidenta Sheinbaum, bueno, pues se han metido en otros debates de soberanía y cosas de esas, ¿no? Pero finalmente hay cosas que están sucediendo, ¿no? Está esta reconfiguración del CAR de Sinaloa, está la entrega de los chapitos a los norteamericanos, que será muy interesante qué habrán de informar. Ellos pusieron al Mayo Zambada, que algo también estará diciendo, cuando la Mayiz está controlando Sinaloa. Entonces, políticamente en México todavía faltan muchas cosas, ¿no? Se hace referencia a lo de la gobernadora Marina del Pilar, pero ¿qué pasa con Rubén Rocha, no? ¿Cómo es posible que siga gobernando o desgobernando Sinaloa? Entonces, creo que hay mucho que hacer en materia de seguridad, y esta embestida norteamericana creo que hasta cierto punto se agradece, porque parece que hace que nuestro gobierno federal se ponga más las pilas en el asunto. Gracias, estimado Sergio Camacho. Tiempo de escucharte también con este tema, analizando por supuesto lo que han dicho aquí nuestros panelistas. Pareciera que los norteamericanos están haciendo parte del trabajo que le toca también a la justicia mexicana hacer. ¿Cómo analizarías tú este tema, Víctor Alfonso Cuevas? Le das a un punto bastante interesante, mi estimado Daniel, y es que tienen contra las cuerdas a la presidenta Claudia Sheinbaum y dicen que le tiene miedo al crimen organizado, y yo le sumo que también le debe tener miedo seguramente a su antecesor y a muchos de los políticos de Morena que siguen protegiendo, porque efectivamente, como lo decía Sergio, empezaron con este asunto de Marina del Pilar al quitarle la visa, pero pues van directo al desvisadero, porque pareciera ser que las consecuencias que exigimos que se encuentren aquí en nuestro país las van a encontrar en los Estados Unidos, y hay que ver que ya tienen ahí en la lista a Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, al impresentable Rocha Moya, que en cualquier otro país del mundo con la crisis que vivió hubiera por lo menos presentado su renuncia, y a tantos y tantos políticos de Morena que están ampliamente coludidos con el crimen organizado, incluyendo algunos dentro de la administración del anterior gobierno de López Obrador. Y dice Jorge Luis, es que no vamos a permitir que haya impunidad. Bueno, va junto con pegado, pero la crisis migratoria de la que Francisco Garduño, titular de Migración, provocó que murieran 40 inmigrantes en Ciudad Juárez, pues ahí está, y lo protegieron y tuvo toda la impunidad del mundo, y es uno de los de la 4T responsables de la crisis de seguridad. Gracias, estimado Víctor Cuevas, también por este planteamiento. Vamos a llegar ya prácticamente a nuestra ronda final de conclusiones, en donde me gustaría preguntarles a ustedes si tuvieran que proponer una acción o una serie de acciones encaminadas sobre todo a pacificar este país, ¿cuál sería y sobre todo a qué nivel de gobierno le tendría que corresponder? Pero si quieres, antes de que respondas esto, estimado Jorge Luis, ahora sí que por alusiones personales, no directas, porque te citó Víctor, ¿qué decir frente a esto de que están coludidos con el crimen organizado, que está muy fuerte? No, pues mira, 900 laboratorios destruidos en esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, 10,000 armas decomisadas, solamente 2,000 en Sinaloa, 1,500 vehículos decomisados en Sinaloa, simplemente sí, no hay ninguna colusión, es una fantasía simplemente de la derecha para justificar. La colusión era en el sexenio anterior, en el sexenio no hubo ni un laboratorio decomisado. Oigan, les di nada más como paréntesis porque estaba bueno, le tocaba a Juan Luis Íñiguez, se me fue, pero como lo citó directo, estimado Juan Luis, no agarramos de tu tiempo, ahí lo tienes total e íntegro como debe ser. Te pediría que respondas al planteamiento que acabamos de hacer. No, y yo le sigo, pues también échale, evidentemente dicen que desmantelaron pues laboratorios,
yo preguntaría, ¿cuándo se construyeron? Dicen que recuperaron armas. ¿En qué momento entraron? Entonces, realmente ya es tiempo de que se empiecen a ser responsables de sus actos y que dejen de repartir culpas, porque eso ya tiene fastidiado al pueblo mexicano, y ya es tiempo que nos demos cuenta que llevan el 10% de lo que gobernó el PRI. 7 años equivalen a los 70 años que gobernó el PRI, y no hay resultados en materia de seguridad, mucho menos. Gracias, mi querido Juan Luis Íñiguez, también por esta intervención. Y ahora sí, con tu tiempo completo, Jorge Luis Montes, te escuchamos. Sí, se ha reconocido por todos los actores que hay avances importantes en materia de seguridad. De hecho, los números que se presentan se alimentan de lo que mandan los estados, de lo que manda Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, todos. Hay una disminución del 25%, por ejemplo, en delitos, en homicidios de alto impacto. O sea, es una realidad que la ruta por la que va la Cuarta Transformación, con estos grandes 4 ejes, incluyendo la coordinación, están dando resultados. Se necesita mucho más que estos 7 años que gobierne la Cuarta Transformación para ir a la solución de raíz en este tema que aqueja sin duda a nuestro país. Gracias, Jorge Luis Montes. Es tiempo de ir contigo también con esta ronda final y el planteamiento, Sergio Camacho. Sí, Dani, pues ojalá no sea tanto tiempo, Jorge Luis, porque precisamente el cambio del priismo fue parte del vicio que se quiso erradicar, ¿no? Y bueno, pues la inacción y los resultados que estamos viviendo ahorita o que se están exigiendo ahorita es de una inacción transeccional, ¿no? Donde pasaron todos los colores y realmente no hubo quien le hiciera frente adecuadamente al asunto del crimen organizado. No se habla de inteligencia, pero no vemos caer a esos socios más allá de los sicarios, de los que trabajan los laboratorios, no se sigue, parece adecuadamente la ruta del dinero. Y que Donald Trump tampoco venga a lavarse la cara acá con nosotros hablando de la colusión, que puede o debe de existir, se presume que existe, porque si no habría florecido este negocio del crimen organizado y el narcotráfico, tanto en México, pero también del otro lado, además de los consumidores, pues también hay distribuidores y hay gente que se está enriqueciendo con eso, ¿no? Y parece que hacia el interior de Estados Unidos el presidente Donald Trump no dice nada. Gracias, estimado Sergio Camacho. Y bueno, finalizamos contigo, mi querido Víctor Alfonso Cuevas. Llegaste con el bat, le pegaste al avispero, remátala, ¿no? Naturalmente, el asunto de la seguridad es un tema bastante complicado, y me parece que en este caso están haciendo algo que es el inicio precisamente de un cambio en una estrategia que costó miles de vidas a los mexicanos en el sexenio pasado y que fue completamente responsabilidad de López Obrador, porque se le dijo muchas veces, era una irracionalidad ese criterio de abrazos no balazos, que era meramente discursivo, completamente populista, pero bajo ninguna circunstancia significaba una estrategia de seguridad. Lo que se debe hacer es que el Estado ejerza su facultad de tener el imperio del orden y la fuerza pública para poder controlar a los criminales, y que se pongan a trabajar a las fiscalías como parece que ya lo están haciendo con el revivido Gertz Manero. Pues 4 voces autorizadas, 4 especialistas aquí en RR Noticias. Arranco contigo para finalizar y agradecerte, mi querido Víctor Cuevas, por haber estado con nosotros y aportar al debate. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto estar en la estación de radio más escuchada de todo Querétaro, RR No Noticias. te equivocas, y con panelistas como ustedes, por supuesto que mucho más. Juan Luis Íñiguez, gracias también. Apreciado Daniel Almanza, muchas gracias a RR por la invitación. Gracias a los compañeros de mesa por el honor de compartir ideas. Igualmente, gracias, Jorge Luis Montes. Daniel, muchísimas gracias como siempre a todo el equipo de RR Noticias, y saludos allá a Ángel en sus vacaciones. No, se la está pasando de lujo. Yo creo que no nos está escuchando, pero si en una de esas nos está oyendo, mi querido Ángel Solís, le mandamos un saludo. Gracias igualmente, Sergio Camacho. Igualmente, Dani, un abrazote para ti, para mis compañeros de mesa, a todo el equipo de RR Noticias y a todo tu auditorio. 8 de la mañana con 8 minutos. Es momento de ir a una nueva pausa comercial, la mesa de análisis político aquí a través de la primera emisión de RR Noticias. Nosotros regresamos con más.